Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Les recordamos que nos puede seguir por las diferentes plataformas digitales y nos puede encontrar como 13 Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Una encuesta realizada por la firma Enfoques Investigaciones revela una intención de voto para la segunda ronda de un 52% favorable para Rodrigo Chávez y un 30.93% para José María Figueres. La Fiscalía General deberá analizar la información recopilada durante los 2 días de allanamiento en el MOP y las casas del ministro de Obras Públicas. Al jerarca se le investiga por el caso conocido como La Cochinilla. El Poder Ejecutivo propuso a los diputados aprobar un plan de medidas para sostener los aumentos de las gasolinas a raíz de la guerra en Ucrania. La más importante es para ayudar al transporte público, de carga y agrícola. 57 menores permanecen en albergues del PANI, en hogares de larga permanencia o en alguna ONG, puesto que ninguna familia, ni nacional ni extranjera, los quiso adoptar. Esta situación se la presentamos en la primera entrega de un reportaje de la periodista Catherine Chávez. Iniciamos con las informaciones. La última encuesta sobre la intención de voto publicada este lunes deja ver que Rodrigo Chávez está a la delantera por un amplio margen de más de 20 puntos porcentuales con respecto a José María Figueres. En este análisis se muestra que la mayor parte del apoyo a Chávez se da para que José María Figueres no llegue al poder. Para ampliarnos, hacemos contacto con el periodista Roger Espinosa. Adelante, Roger, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para los amigos televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Y es que este lunes salió publicada la encuesta de la empresa Enfoques, donde el señor Rodrigo Chávez encabeza la preferencia del electorado con más de un 50%, mientras que José María Figueres viene al segundo puesto con un 30%. Esto significa que a menos de un mes de las elecciones, Chávez sigue a la cabeza de los diferentes estudios que se realizan desde que finalizó la primera ronda electoral. Veamos esta información que resume un poco este estudio publicado durante este lunes. Este lunes, la empresa Enfoques Investigaciones presentó su último estudio con respecto a la intención de voto de cara a las elecciones del próximo 3 de abril. Esta encuesta deja ver que Rodrigo Chávez aún se mantiene a la cabeza de la preferencia de los costarricenses. Conforme se acerca el día de la elección, la ventaja que le saca Chávez a Figueres aumenta. El estudio muestra que un 62.60% de las personas votará, el 19.10% posiblemente sí votará, el 4.10% posiblemente no va a votar y el 9.90% no votará. En esta encuesta pareciera que el 81% de las personas van a votar, cuando en realidad yo creo que va a haber un abstencionismo mucho mayor del 40%. Si en la primera ronda hubo casi un porcentaje alrededor de 40%, pues probablemente en una segunda ronda con la baja participación y bajo interés y los anticuerpos que tienen ambos candidatos, pues probablemente los resultados del abstencionismo va a ser mucho mayor, por lo que a uno le da la impresión de que en esta encuesta se parte de un supuesto de que hay una participación muy grande. Esta encuesta refleja que en la actualidad Rodrigo Chávez ha sido en apoyo del 52%, mientras que José María Figueres apenas llega al 30.90%. El motivo por el que el 27% de los simpatizantes de Chávez votarán por él es para que no llegue Figueres a la presidencia, mientras que el 23% de los simpatizantes de Figueres votará por él por su experiencia. Entonces no podríamos garantizar que eso se esté dando. La impresión que uno tiene, y por la conducta que se dio en el mes de febrero, es que hay un grupo de mujeres muy indecisas. O sea que la mayoría de las mujeres están indecisas.
Pero no solo las mujeres, también los hombres, las personas jóvenes están indecisas. Y esta indecisión nos genera, en principio, la tesis de que esto está por resolverse, que difícilmente una fotografía tomada con tanta anterioridad esté reflejando la realidad del resultado final. El estudio muestra que en la actualidad un 25% de los simpatizantes de Figueres son hombres, mientras que el 32.2% son mujeres. Por otra parte, en el caso de Chávez, un 54.8% son hombres y un 49.2% son mujeres. Muy bien, ya para finalizar, un dato bastante importante y también un poco curioso es que en esta ocasión las mujeres son mayoría en el caso de la preferencia por Rodrigo Chávez, según este último estudio, y lo que hace que la mayoría de las personas voten por Rodrigo Chávez es ir en contra de Figueres, según lo muestran los números de este estudio realizado por Enfoques. Por lo pronto, esa es la información que tenemos. Esto fue un reporte de Roger Espinosa para 13 Costa Rica Noticias. Gracias, Roger. Buenas noches. Y en otros temas, este lunes el Sindicato de Jueces presentó en el Tribunal Contencioso Administrativo la denuncia formal en contra del Ministerio de Educación Pública por los formularios en las pruebas FARO. Estos formularios se encuentran en resguardo en el Tribunal Contencioso Administrativo. El periodista Andrés Ortiz nos informa. Adelante, Andrés, buenas noches. Buenas noches, Ana Marta, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo señala, es el día de hoy donde el Sindicato de Jueces presenta lo que es la denuncia formal en el Tribunal Contencioso Administrativo, luego de que este tribunal acogiera la medida cautelar que ellos interpusieron, que solicitaron por lo que fueron los formularios de las pruebas FARO. Esos formularios que fueron muy cuestionados a finales del año anterior por lo que mencionaban de información sensible que se estaba consultando a los estudiantes que realizaron estas pruebas. Pues bien, esta denuncia que plantean es ya el fondo del caso por el que ellos se han quejado judicialmente y esto se verá en una audiencia una vez que se notifique a las partes y que el proceso avance. Las pruebas o los informes, los formularios de estas pruebas quedaron en resguardo a finales de noviembre del año anterior en manos del contencioso administrativo, se guardaron en el edificio de los Tribunales de Justicia en Goicoechea y desde entonces se mantienen ahí para que se resolviera la medida cautelar. Veamos la siguiente información. Esta es la denuncia formal que presentó el Sindicato de Jueces del Poder Judicial Sindijut ante el Tribunal Contencioso Administrativo en contra del Estado y específicamente en contra del Ministerio de Educación Pública por los cuestionados formularios en las pruebas FARO. El escrito lo presentaron luego de que este tribunal acogiera la medida cautelar presentada. El sindicato cuestionó los formularios por lo que ellos consideraron la posibilidad de que se estuviera violentando la intimidad de los estudiantes con la información que solicitaban en ellos. En la demanda, ya una vez que se acoge o que se pueda acoger una demanda, que eso es lo que estamos presentando ahorita, sí podrían condenar al Estado por lo que hizo, digamos. Entonces, esta es esa parte, la parte ya donde se va a decidir el fondo, que es un asunto que no se va a discutir mucho, sino que va a tener una audiencia que es el equivalente al juicio, donde el Tribunal Contencioso va a valorar si acoge, digamos, la demanda que nosotros estamos presentando. El 24 de noviembre anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo puso en resguardo 730 cajas con los formularios en el edificio de los Tribunales de Justicia de Goicoechea, mientras se resolvía la medida cautelar interpuesta. La medida cautelar acogida por el Tribunal Contencioso se ordenó al MEP comunicarle a los padres de familia de quienes efectuaron estas pruebas que puedan solicitar el formulario con la información sensible que fue consultada para que la retiren en un plazo de 30 días. Y la medida cautelar fue notificada el 21 de febrero anterior. De acuerdo con el sindicato, los padres también pueden solicitarlo en el Tribunal Contencioso en Calle Blancos. De decirle a los padres que ellos perfectamente podrían apersonarse directamente ante el contencioso administrativo a pedir que se les entreguen directamente a ellos esos formularios, porque aquí el riesgo es que esos formularios pasen
por la administración, por el Ministerio de Educación Pública, porque la intención original de tener esos formularios era precisamente hacer una base de datos, tener una reunión de todos unos datos que afectan la intimidad. Las pruebas Faro con esos formularios se realizaron el 12 de noviembre del año 2021. En la información, en la medida cautelar, en lo que resuelven los jueces, se ordena al Ministerio de Educación Pública que se informe en los circuitos de educación regionales del país donde se efectuaron estas pruebas, que se le indique a los padres de familia quienes están interesados en recuperar esta información sensible en estos formularios. Eso es parte de la resolución en esta medida cautelar, donde señalan también los jueces de este sindicato que los padres de familia interesados en tener esta información lo pueden solicitar también en el Tribunal Contencioso Administrativo. Intentamos conocer la posición del Ministerio de Educación Pública, lo consultamos en su oficina de prensa esta tarde y nos indicaron que iban a averiguar en el Departamento Jurídico del MEP, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Por supuesto, estaremos al tanto de la información que nos pueda brindar el Ministerio de Educación Pública. Ana Marta, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por este amplio reporte. En otros temas, el Consejo de Transporte Público advirtió que nuevos aumentos en el precio de los combustibles podrían provocar una paralización del transporte debido a las grandes dificultades que enfrentarían sus operadores, mientras que la Cámara Nacional de Transportes afirma que la solicitud de aumento que hizo Recope representaría un 16% de incremento de las tarifas de autobús. La noticia de un posible nuevo aumento en el precio de los combustibles fue recibida con preocupación por el CTP, afirmando que podría ocasionar una paralización del transporte público debido a las grandes dificultades que enfrentarían sus operadores, quienes deben asumir los costos económicos para adquirir los hidrocarburos de las unidades con el fin de movilizar a la población en todo el país. El Consejo de Transporte Público también argumentó que de forma paralela también se afectaría el bolsillo de los usuarios, ya que al final estas alzas se trasladarían a las tarifas. La reacción se da luego de que el viernes anterior la refinadora costarricense de petróleo pidió un aumento de 121 colones en el diésel, 87 en la super y 85 colones en la regular. Este aumento, que ya se vienen sumando a otros, estaría poniendo en altísimo riesgo todo lo que es el sistema productivo nacional basado en el uso del combustible y particularmente y sensiblemente transporte público. De ahí la necesidad de que se revise todo el esquema de los precios. El CTP aprueba o estaría siempre a favor de cualquier iniciativa que establezca el Poder Ejecutivo, en el sentido de que estos precios de combustible sean aminorados lo máximo para evitar que sea el usuario el que esté sufriendo este incremento en las tarifas. La Cámara Nacional de Transportes y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo también advierten que la solicitud de aumento que presentó Recope representaría un 16% de aumento en las tarifas de autobús. La semana pasada, la agrupación hizo un llamado al gobierno para que ante las fuertes alzas de los combustibles se tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio público y a la vez proteger a los usuarios de significativos incrementos en los pasajes. Las agrupaciones no descartan que de seguir aumentando los precios en las gasolinas se dé un paro técnico ante los costos que deben cubrir. Nos encontramos sumamente preocupados por el impacto que representa el aumento solicitado por Recope el viernes anterior. Hablamos de 121 colones en el caso del diésel, lo cual se va a ver reflejado en un aumento del pasaje de la tarifa que pagan todos los costarricenses. Es por eso que es necesario y urgente avanzar con las propuestas que se encuentran en la Asamblea Legislativa que permitirían de alguna forma mitigar el impacto de los aumentos que hasta el día de hoy hemos tenido. Es una medida que golpea al transporte público y particularmente a los usuarios y a los afiliados de nuestras organizaciones comunales. Por eso, hoy solicitamos la intervención de todo el Parlamento para que en el menor tiempo posible el proyecto 22.914 presentado por el diputado Eduard Macís tenga el visto bueno. De lo contrario,
el pasaje del usuario en los próximos días tendría un aumento del 16%. Esta preocupación también se traslada a los usuarios de transporte público, ya que también perciben el impacto en sus bolsillos. Bueno, lo que me preocupa es que estén subiendo los pasajes, porque usted sabe que la situación está dura y para uno es difícil a veces conseguir tantos pasajes. Por lo menos ahorita yo tengo que pagar $3.50 y $3.50 de venida y son 700. Y si uno no los tiene, entonces eso es lo que nos preocupa, que sigan subiendo la tarifa. Ahorita, bueno, de un momento a otro están cambiando, están poniendo más altos los buses. Sí, señora, claro que sí. Ya vamos a esperar a ver qué pasa, porque usted sabe que ahorita hay trabajo, pero después, ya a partir de mayo, usted sabe muy bien que el trabajo se baja y todo, y entonces todo el mundo no podemos viajar ni nada. Por supuesto, todos deberían preocupar. Vamos a pasar a otros temas, y es que este lunes el gobierno presentó a los diputados una propuesta para deducir hasta 92 colones por litro de gasolina en impuestos sobre la renta para los sectores afectados. La iniciativa busca mitigar el impacto económico por los elevados precios de los combustibles. El gobierno presentó este lunes a la jefatura de fracción un plan que pretende establecer un crédito fiscal para los sectores de transporte público, el transporte de carga y las actividades agrícolas en relación con su consumo de gasolina. Asimismo, se expuso un paquete de medidas urgentes para mitigar el incremento de insumos agropecuarios. El crédito fiscal a los sectores más afectados por los incrementos en los combustibles consiste en el reconocimiento de entre 78 y 92 colones por cada litro de gasolina o diésel adquirido, los cuales serán deducidos del impuesto sobre la renta. El plan además propone una serie de acciones temporales que incluyen una reducción de costos de operación de Recope. Otro de los componentes básicos de la fórmula para fijar el precio final del combustible tiene que ver con el tipo de cambio. Por esa razón hemos pedido a la Asamblea Legislativa que nos apoye a aprobar dos empréstitos que en este momento se encuentran en la Asamblea Legislativa, uno por $300 millones con el Banco Mundial, otro por 150 millones de euros con la AFD. Y ahí lo que andamos buscando es fortalecer la posición de divisas del Banco Central de Costa Rica al ingresar al país ese dinero que son divisas frescas que van a ingresar al país, que no las tenemos en este momento acá, y entonces dinero que viene de afuera y que nos ingresa y va directo al Banco Central. Y finalmente estaríamos pidiendo también el apoyo para un proyecto de ley que es el proyecto que busca eliminar el aporte que realiza Recope a un fondo de sus empleados. Con esas medidas esperamos que sea suficiente para paliar el impacto sobre los combustibles. Para lograr el plan, el gobierno afirmó que se reduciría el margen operativo de Recope por medio de una disminución del 80% del monto correspondiente a rédito para el desarrollo y un 25% del margen de ganancias de los sectores que se dedican a la venta y transporte de combustibles. Lo que sí llama la atención es que el gobierno lo que está haciendo es estar recortando un poco de la parte operativa de Recope y está recortando otro poco del costo del transporte o de la distribución del combustible, pero no recorta para nada de sus ganancias o no recorta para nada de los ingresos que él tiene meramente por el tema del impuesto al combustible. Está diciendo a los demás, todos se van a sacrificar, pero yo no me sacrifico. Entonces sí es como pareciera ser, ¿verdad?, que el gobierno dice, a los demás los voy a poner en cintura, pero yo no me pongo en cintura, porque yo necesito esos ingresos para mis diferentes necesidades. También se presentó un paquete de medidas para atender los efectos del conflicto bélico en los precios de insumos agropecuarios, vía decretos ejecutivos y directrices. Entre estas acciones se pretende autorizar la retención en bodegas y locales del importador para semillas hortícolas para reducir costos de importación. Ante la propuesta del gobierno, algunos diputados de Nueva República y Restauración Nacional cuestionaron la iniciativa, afirmando que esto no favorecería a todos los ciudadanos. 57 menores permanecen en albergues del PANI, en hogares de larga permanencia o en alguna ONG, puesto que ninguna familia los quiso adoptar. Al regresar, la primera entrega de un reportaje de la periodista Catherine Chávez.
solo falto yo. ¿Y yo? ¿Y yo? Y no me la voy a jugar. En mi casa ya todos están protegidos. La vacuna sí funciona. Reforzar La protección contra la COVID. Vamos con todo. Yo me vacuno. ¿Y vos? Aprende en casa el idioma inglés para todas las edades. Aprendo en casa inglés. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés preguntas sobre salud? Aquí encontrarás las respuestas. Los lunes tendrás una cita con un especialista que responderá en vivo todas tus preguntas sobre salud. Cada semana, un especialista distinto abordará un tema nuevo. Consulta en directo por 13 Costa Rica Televisión. Quiero crecer profesionalmente. Siento que me estoy quedando atrás. Me piden más estudios para un ascenso. Rompamos barreras. Quiero estudiar un posgrado y con CONAPE puedo lograrlo. CONAPE, préstamos para estudio. En la casa todos votamos porque lo que queríamos es que nos alcanzara la quincena. Volvé a votar por lo que querés que suceda, para que alcance la quincena. Vota a favor de Costa Rica. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 7:22 de la noche, vamos de inmediato a ver cómo se encuentra el tipo de cambio para este lunes. Ahí lo tenemos en pantalla, la compra está en 643 colones con 37 céntimos, mientras que la venta en 650 colones con 89 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. 57 menores tienen actualmente todas las condiciones para ser adoptados, es decir, ya fueron declarados en abandono y solo esperan a que alguna familia quiera acogerlos. Sin embargo, pasan los meses e incluso los años y esa respuesta nunca llega, obligándolos a vivir institucionalizados. En el reportaje Las dos caras de la adopción, elaborado por la periodista Catherine Chávez, se cuenta cómo es pasar la infancia y adolescencia sin familia, alojado en una institución, y el impacto emocional que esta vida tiene para los niños. Muy buenas noches, Catherine. Muy buenas noches, Ana Marta. Y es que según el PANI, siempre hay más familias dispuestas a adoptar que niños en capacidad de ser acogidos. Pese a eso, siempre hay menores que quedan rezagados y por ende se ven obligados a vivir institucionalizados durante toda su niñez y adolescencia. Justamente el PANI dice que esos rechazos se deben a que en Costa Rica aún las personas que buscan adoptar tienen muchas reservas y evitan acoger a niños mayores de 6 años con una discapacidad o con antecedentes de abuso sexual. Yader Sosa recuerda que desde que tiene uso de razón, su papá lo golpeaba a puño cerrado en la cara o en cualquier otra parte de su diminuto cuerpo. No era una situación excepcional, sino que era un maltrato diario en el que con frecuencia resultaba muy mal herido. Pese a eso, nunca fue llevado al hospital, porque su padre sabía que de hacerlo se metería en un gran problema. Esa violenta dinámica envolvió y traumatizó a Yader hasta sus 3 años de vida, momento en el que el Patronato Nacional de la Infancia se enteró de las continuas agresiones y la negligencia de las que él era víctima. Él tenía una panadería, recuerdo que mami me cuenta, pues yo no me acuerdo, era muy chiquito, me quemé el brazo, entonces llegué a caer al hospital y todo lo demás bajo la custodia de él. Por negligencia sí, por golpes, pues muchas veces hubo hasta sangre por medio por esos golpes, pero no llegué al hospital nunca, no. Por ese tipo de golpes. Bueno, creo que ameritaban, porque golpear a un niño de 8 años en la cara y sacarle sangre en la nariz, creo que sí amerita llevarlo al hospital, pero no se dio.
Cuando el PANI se percató, lo resguardó en un albergue, esperando que en un máximo de 6 meses su progenitor entendiera que sus acciones estaban equivocadas. Pasó ese tiempo y él volvió a su casa, pero los golpes y malos tratos no tardaron en reaparecer. Eso provocó que Yader pasara toda su niñez y adolescencia en una institución, viviendo situaciones similares a las que pasan los 57 menores que actualmente están en un hogar de acogida o en una organización no gubernamental porque nadie los quiso adoptar. Entre los 3 y 10 años, Yader recuerda que pasaba el tiempo entre su casa en La Carpio y cualquier albergue en el que lo ubicaran. Normalmente pasaban 6 meses. Eso es lo ideal, tengo entendido, para estar en un albergue de PANI. En cuidado alternativo son 6 meses. Entonces pasaban 6 meses y PANI, la trabajadora social, intentaba reintegrarme en mi grupo familiar y mi familia intentaba acogerme, pero era un proceso muy inestable porque siempre la familia decaía y cuando habían problemas económicos y emocionales, los que pagábamos más éramos los niños, mis hermanitos y yo. Entonces siempre volvíamos al mismo proceso PANI otra vez, otros 6 meses. De hecho, Yader no logra ni siquiera enumerar por cuántos albergues del patronato pasó. Fueron tantos que asegura no lo recuerda todos. Lo que sí mantiene en la memoria es que cada vez que llegaba a un hospicio se suspendían sus estudios. La escuela era la primera víctima. Además, debía acomodarse al ambiente propio de la institución, sufriendo incluso de bullying por su forma de ser. Yo creo que no fui un chiquillo muy feliz de infancia, creo que no fui así, no tuve la infancia soñada de jugar y creo que no la tuve. Bueno, cuando estaba en albergues no recuerdo ir a la escuela. No recuerdo ir a la escuela cuando estaba en albergues, siempre se ponía en pausa el ciclo educativo por todo el proceso de traslados y el déficit que todavía lamentablemente existe en proceso PANI, que, garantizar el derecho a la integridad de un niño, violentando el derecho al estudio, ¿verdad? Entonces recuerdo de que no seguía estudiando cuando entraba PANI, dejaba de estudiar por los 6 meses que estuviera y me reintegraba al ciclo educativo cuando regresara a mi casa. Estuvo en ese ir y venir hasta sus 10 años cuando cayó la gota que, como él bien lo dice, derramó el vaso. Recuerdo a mi madrastra decirle a mi papá que me golpeara porque sí, porque sí. Lo recuerdo bien, o sea, es que molesta. Entonces mi papá, por darle gusto a su esposa, me golpeó muy fuerte y fue impactante para mí en ese momento. Entonces para mí esa es la gota que derrama el vaso. Ese día tomó una decisión que hoy cataloga no solo como la más importante de su vida, sino como la mejor que ha tomado. Él prefirió vivir en una organización no gubernamental en donde le dieron el respaldo y la familia que nunca tuvo. Eso sí, cuando regresó al centro educativo y los compañeros se percataron de su situación, le huían porque él era el niño huérfano. Yo nunca encajaba en los grupos. Recuerdo que o me hacía a un lado yo solito o me hacían a un lado ellos, pero nunca encajaba. Pese a todas esas circunstancias, él siempre se rehusó a entrar en un proceso de adopción, porque soñaba con restaurar el lazo con su mamá y dejar atrás el daño que tanto le ocasionó su progenitor. Esa decisión desencadenó que él viera pasar su infancia y adolescencia desde la ventana de una institución. La vivencia de Yader se acerca a la que viven actualmente 57 menores que, a diferencia suya, sí están listos para ser adoptados, pero que ninguna familia levanta la mano para darles un hogar, obligándolos a vivir en un albergue, en una organización no gubernamental o en un hogar solidario. Según datos del Patronato Nacional de la Infancia, entre el 2014 y el 2019 se tuvo un promedio anual de 30 menores sin ubicación, lo cual representó un 18% de los 163 niños con adoptabilidad que hubo en promedio cada año. La cifra se vuelve más alarmante cuando se sabe que hubo un promedio anual de 184 familias en el banco de elegibles, es decir, hubo más familias dispuestas a adoptar que niños en capacidad de ser acogidos. Pese a eso, siempre quedaron menores rezagados. Las razones de este rechazo son muy variadas, pero Jorge Urbina, coordinador del Departamento de Adopciones del PANI, las agrupa en 3. Tienen más de 5 años, tienen alguna discapacidad o tienen antecedentes de abuso sexual. Pero también hay algunos niños de 2 y hasta 4 años que, pese a tener la edad soñada para padres adoptantes, tampoco nadie los acoge por padecer alguna
condición particular de salud, ya sea física o mental. Jorge Urbina lamenta que las familias se autoimpongan estas limitaciones, ya que lo único que hacen es discriminar a una población con fuertes historiales. El 100% de los niños y niñas con que nosotros trabajamos son niños y niñas que tuvieron una intervención institucional en razón de ser víctimas de abuso, de negligencia y de maltratos graves. Graves al punto que obligaron a la institución a ejercer acciones para extinguir atributos de autoridad parental. Esas situaciones dejan huella, o sea, esas situaciones dejan huella en los niños y en las niñas, generan situaciones de trauma complejo, de trauma del desarrollo, de toda índole a nivel emocional e incluso a nivel físico. Para la jueza Maureen Solís, y quien también es magistrada suplente de la Sala Segunda, esto ocurre porque pese a estar ya en el 2022, la adopción aún sigue siendo todo un tabú en Costa Rica. No hay una cultura de adopción. No hay una cultura de adopción y eso genera que muchos niños y niñas permanezcan en su infancia, ¿verdad? En el Patronato Nacional de la Infancia, con o sin su situación jurídica definida, y en consecuencia pasa la oportunidad de ser adoptados. Entonces, hay como un tabú, es un tema del que no se habla. Todo el mundo cuando quiere tener un hijo piensa en la filiación por medio de la biología, ¿verdad? O piensa también en las técnicas de reproducción humana asistida, pero no en la adopción. Tocar estos temas es inminente preguntarse, ¿a partir de cuándo se sabe que no fue posible ubicar un menor de edad? Para empezar, el menor debe contar con una declaratoria judicial de abandono, lo cual permite al PANI ponerlo en adopción. Jorge Urbina explicó que se analiza su perfil y se intenta encontrar una familia nacional o internacional. En caso de que eso no ocurra fácilmente, el menor entra en una fase de promoción adoptiva durante año y medio. Esta significa promover sus cualidades para lograr llamar la atención de algún adoptante. Algunos de ellos logran ubicarse, pero otro importante número no. Ahí es cuando el enfoque varía, y si bien el objetivo principal siempre será conseguirle una familia, ahora también se dedicarán a darle herramientas para que en un futuro sea un adulto con un equilibrio emocional. Podemos tener a los niños y a las niñas en una preparación, pensando en una ubicación adoptiva, ¿verdad? Por siempre, o sea, eso sería una ansiedad terrible para ellos. Entonces, generalmente nosotros procuramos hacer estos procesos por año y medio. Siempre mantenemos los perfiles ahí, porque si nos aparece una familia nacional o internacional, vamos a buscarlo. Pero sí tenemos que tener claridad de que no podemos mantenerlos en esa idea de que su situación se va a resolver por la vía adoptiva, porque incluso emocionalmente para ellos es muy complejo. Y es que justamente el impacto emocional es una de las mayores preocupaciones, ya que el menor puede experimentar sentimientos de rechazo, de tristeza y de abandono. La afectación a nivel emocional es una de las manifestaciones más frecuentes cuando no se ha podido lograr la posibilidad de una adopción. Lo que sí es muy importante es respetar el tiempo de la persona menor de edad y que sienta que cuente con una red de apoyo para el momento en que desee hablar del tema. Es importante que se sienta libre, escuchado y recibido efectivamente para convertirnos en un espacio seguro. En paralelo a las sesiones psicológicas para que el menor logre sobrellevar estos sentimientos, el PANI también trabaja en garantizar su protección hasta los 25 años, que es el tiempo máximo para resguardarlo. Coordinamos con los encargados en oficina local del proceso de este chico para que se vaya pensando o en una familia de acogimiento de larga permanencia o en algún proceso institucionalizado que le garantice por lo menos iniciar un proyecto de vida independiente. Urbina explicó que estas familias de acogimiento no están interesadas en adoptar y que solo buscan de modo altruista ayudar al menor, mientras que las organizaciones no gubernamentales trabajan en ayudarles a levantar un proyecto de vida. Para Yader, las 3 organizaciones no gubernamentales por las que pasó fueron, son y serán su familia. Allí recibió no solo el cariño y el respeto, sino que también el acompañamiento que todo menor necesita. Ahora aseguró que pese a lo vivido en su infancia y de adolescencia, está listo para recordarle al mundo entero que hacer crecer a medias a un niño no es hacerlo crecer.
Bueno, y es que, Ana Marta, es un tema bastante sensible, ¿verdad?, el que estamos viendo en esta serie de reportajes, y los invitamos de una vez también a que sigan esta serie por medio de redes sociales y también hasta el jueves que se van a estar presentando las entregas. Catherine, es una realidad sensible, muy triste, verdaderamente son muchos niños los que pasan en esta condición y mañana justamente veríamos también, ahora me comentaba, parte de las situaciones también críticas que viven estos menores en este proceso que es el rechazo incluso de algunas familias que deciden adoptarlos y que a los meses o incluso a los años los transfieren otra vez a alguna organización o al PAN. Sí, justamente es una de las situaciones más críticas porque es un doble rechazo, inclusive 3, 4 rechazos que vive un menor, y el impacto emocional que esto tiene en ellos es incalculable. Entonces el trabajo que tiene que hacer el PANI también para con estos chicos es a nivel emocional y psicológico. Es enorme. Muchísimas gracias, Catherine. Estaremos atentos a mañana entonces. Buenas noches. Y en otros temas, el allanamiento en el MOP por la investigación que se sigue en contra del ministro de Obras Públicas y Transportes finalizó el viernes. Los agentes buscaron información que sirva de evidencia que ahora será analizada. Este fue el allanamiento que realizó la Fiscalía General de la República el pasado jueves y viernes en las oficinas del MOP y en 2 casas de habitación, una de ellas la casa del ministro Rodolfo Méndez Mata, a quien la Fiscalía lo investiga en el caso Cochinilla, y además por presuntas irregularidades en el manejo de plantas asfálticas y la supuesta conversión de rutas cantonales a nacionales, aparentemente con beneficio de terceras personas. La semana pasada se realizaron en realidad 3 allanamientos en diferentes lugares, específicamente 2 casas y la institución del MOP. En la institución del MOP específicamente 8 lugares en específico, en donde se buscaba por parte de la Fiscalía General una serie de elementos probatorios, prueba indiciaria, prueba digital, entre otros elementos que nos den un poco más de claridad en una serie de denuncias presentadas. De acuerdo con Miguel Ramírez, el fiscal subrogante deberán analizar la prueba recopilada en las diligencias judiciales. En ese proceso se terminó el viernes a las 7 de la noche, se hizo la recolección de todos los elementos que se pudieron y ahora lo que queda es un análisis de los mismos para poder dar la proyección necesaria dentro del proceso penal a cada una de estas pruebas, elementos que nos van a dar el marco de tipicidad, de desarrollo de la misma y poder concluir satisfactoriamente la investigación dentro del marco de objetividad del Ministerio Público. Por medio de un comunicado, el ministro indicó la semana anterior que todas sus actuaciones fueron apegadas a la ética y guiadas únicamente por el interés público y el bien común. La Contraloría General de la República informó que el CONAVI sigue sin dar una ruta clara sobre el futuro de la inspección técnica vehicular y la permanencia de RITEVE en el país. En RITEVE, por su parte, informaron que se mantienen a la espera de conocer las alternativas que dispondrá la administración. Con respecto a la continuidad de la revisión técnica vehicular, la Contraloría General de la República informó que la entidad concluyó con el seguimiento a la disposición 4.4 del informe relacionado con el cierre del contrato vigente, indicó la gerente del área de fiscalización para el desarrollo de ciudades. En ese proceso, la administración presentó varios escenarios sin definir una línea concreta de acciones a seguir y su respectivo programa de trabajo, lo que determina la disposición como incumplida. Esta situación le fue comunicada a la administración y también se le advierte sobre su responsabilidad en la toma de decisiones en lo sucesivo. Aragón afirmó que la disposición ha sido incumplida, por lo que realizarán la valoración jurídica y reiteró la responsabilidad al COSEBI de realizar las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio según el ordenamiento jurídico. Sobre este tema, en RITEVE señalaron que son conscientes de que la Contraloría le ha insistido en indicarle a las autoridades sobre la necesidad de concretar cuál va a ser el futuro de la revisión técnica vehicular y la urgencia de garantizar la continuidad del servicio a partir de julio próximo. En ese sentido, nosotros compartimos la preocupación no solo de la Contraloría, sino de diferentes sectores que lo han así manifestado, y entendemos que es un momento importante para el país donde debemos garantizar la continuidad de este servicio
que durante estos 20 años ha traído pues una gran seguridad a las carreteras, beneficios en cuanto al impacto ambiental, también en lo que es la protección de la propiedad privada y muchos otros beneficios que se desprenden de lo que ha sido este sistema, que además ha sido un sistema exitoso y así reconocido a nivel internacional. En 13 Costa Rica Televisión solicitamos una reacción al CONAVI sobre este tema, sin embargo, al cierre de edición no tuvimos respuesta alguna. Rusia sigue implacable en su incursión contra Ucrania y los bombardeos siguen cobrando la vida de inocentes. Al regresar, toda la información. Solo falto yo. ¿Y yo? ¿Y yo? Y no me la voy a jugar. En mi casa ya todos están protegidos. La vacuna sí funciona. Reforzar la protección contra la COVID. Vamos con todo. Yo me vacuno. ¿Y vos? Hola, Buena Vida es un programa dirigido a las personas mayores y a quienes les rodean. Busca promover sus derechos humanos y un envejecimiento activo. Un espacio para aprender y, por supuesto, para disfrutar, siempre con temas actuales y relevantes, desde la experiencia de las propias personas mayores y su historia de vida. Le invitamos a que nos acompañe en Buena Vida de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, aquí por 13 Costa Rica Televisión. Le esperamos. Esta es una invitación para que nos acompañes esta semana en Código 13, el programa de tecnología de CINAR. Vamos a estar hablando acerca de cómo potenciar mi negocio en Internet. Un experto de Oracle nos va a estar acompañando. Y también algunos tips para que los adolescentes descarguen y utilicen Instagram de manera segura. Los esperamos. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? CINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el CINAR y vos. ¿Ya empezó su ahorro 2022 para el marchamo, vacaciones o emergencias? Si no lo ha iniciado, preste muchísima atención a esta información porque ahorrar es mucho más fácil cuando es automático y ahora puede hacerlo en www.bancobcr.com. Ahí mismo puede definir el monto fijo a debitar y el plazo de su ahorro. El ahorro automático puede ayudarle a cumplir sus metas a corto, mediano o largo plazo. Inicie su ahorro automático en el Banco de Costa Rica. (7:43 de la noche). Vamos de inmediato al ámbito internacional. Los ataques en contra de Ucrania no cesan. 2 personas murieron este lunes en Kiev tras bombardeos rusos que también apuntaron a una fábrica de aviones Antonov. Así lo informó el ayuntamiento de la capital ucraniana. La guerra golpea con toda su crudeza a los habitantes de Donetsk, la capital de la autoproclamada República Prorrusa del este de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, 20 personas murieron el lunes en un ataque con misiles de las fuerzas ucranianas, entre ellas un niño. El ejército de Ucrania, por su parte, niega haber perpetrado el bombardeo. Las autoridades locales afirman que se utilizó un misil con carga de bombas de racimo, cuya metralla dejó numerosas víctimas. Una treintena de personas resultaron heridas. Sin salir de la provincia de Donetsk, aunque en el lado controlado por las fuerzas ucranianas, los residentes de Kramatorsk se despertaron el lunes por las bombas lanzadas desde posiciones enemigas. Por el momento no se han registrado víctimas mortales, pero muchas personas han tenido que abandonar sus casas. Mientras tanto, el ejército ruso continúa su ofensiva en grandes ciudades. Los ataques aéreos alcanzaron edificios residenciales cerca de la importante ciudad sureña de Mykolaiv, así como en Kharkov y en la capital, Kiev, donde han muerto 2 civiles.
A lo largo del día se han abierto una decena de corredores humanitarios mientras se reanudan las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Siempre en este tema, los ataques aéreos rusos también alcanzaron edificios residenciales cerca de la importante ciudad sureña de Mykolaiv, así como el Kharkov y en la capital Kiev, donde, como lo vimos en la nota anterior, se registró la muerte de 2 civiles. Dos personas murieron el lunes en bombardeos rusos en Kiev. Según informó el ayuntamiento de la capital ucraniana, también apuntaron a una fábrica de aviones Antonov. La alcaldía indicó que fragmentos de misiles cayeron en la carretera en el distrito de Kurenivka, causando un muerto y 6 heridos. Las autoridades ucranianas ya habían informado que otra persona había fallecido en un bombardeo contra un edificio de viviendas en Kiev. Más de 70 personas han sido evacuadas del edificio afectado, según el ayuntamiento. El 27 de febrero, el ejército ruso destruyó el único ejemplar del avión AN-225 Mriya, el más grande del mundo, fabricado por Antonov durante los combates en el aeródromo de Gostomel, cerca de Kiev, escenario de intensos combates. El avión, único en el mundo, tenía 84 metros de longitud y podía transportar hasta unas 250 toneladas de carga. En plena guerra de Ucrania y con un mensaje de optimismo, la pequeña floristería de Mykolaiv sigue abierta. En Mykolaiv, una ciudad ucraniana a pocos kilómetros de la línea del frente, la nieve sumerge en un ambiente fantasmal la ciudad. La mayoría de los comercios están cerrados y solo se escuchan algunos bombardeos a lo lejos. Pero en ambiente florido, la tienda de Angela Kalisnik, los tulipanes y las rosas dan un punto de color a la deprimente atmósfera. Cuando compramos los bulbos de flores, nadie sabía que vendría la guerra. Sabíamos que se estaba combatiendo en Donbass, pero nosotros seguimos trabajando. Nosotros siempre hemos trabajado, incluso durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las flores habían florecido naturalmente a tiempo para la primavera. Nadie esperó y era una pena tirarlas. De las paredes cuelgan ramos de flores multicolores y contra toda lógica no faltan clientes. Hoy vino un hombre que perdió su cartera ayer. Una chica encontró la cartera. Ella se contactó con él, quizá había un pasaporte en la cartera, no estoy segura cómo ella se contactó. Pero la demás vino y le compró un pequeño ramo de flores. Ella le regresó su cartera y durante este tiempo el dinero es obviamente muy importante. Mykolaiv, a unos cientos de kilómetros al este de Odessa, en la costa del Mar Negro, es escenario de combates y bombardeos desde hace varios días. Miles de civiles han huido hacia Odessa, que aún no fue atacada. Los que todavía aguantan quieren creer que la guerra acabará pronto. Aunque algo tarde, pero la sangre joven se ha ido apoderando de la selección nacional. Al regresar los detalles de esta y otras noticias deportivas.